Erne, boga. Se dice que hasta el viaje más largo comienza con un simple paso, en el mar con una palada. Tal vez la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano también empezó así. Pero, ¿qué se necesita para culminar semejante viaje? Primero, por supuesto, un barco. Elcano dio la vuelta al mundo en una nao llamada Victoria. Hay pocas imágenes de la época para saber cuál era el aspecto real de aquella nave, por eso nos hemos acercado a Albaola. El ballenero San Juan que están construyendo es algo más nuevo, pero la base tecnológica de ambos barcos es la misma. Hau da, garai hortan sortuko dan lehenengo zamaontzi transozeanikoa. Asmo nagusia garai hortan baleolioa ekartzea zenez, solairu bat gehiago gehitu ziotela. Lekua behartzute. Hori da, beren erronka hori izan, ez? Alik eta barrika gehien ekartzea. Hala ere, oinarrian, eraikitze teknikak berberak edo antzekoak izango ziren, ez da, hau berrixiagoa izan arren. Bai, pixka, 40 urte berondogoko ontzia da hau, baina ezaugarri berdinak, bestela, ontzia eraikitzeko sistema berdinak eta logika berdina daka honek, eta bai Victoriak. Las naos se caracterizaban por contar con un francobordo o perfil alto, idóneo para evitar inundaciones, además de sus castillos de proa y popa. En agosto de 1519 partieron de Sevilla 5 naos o naves. 3 de ellas habían sido construidas en astilleros vascos. ¿Casualidad? Ni mucho menos. La industria naval de la costa vasca era una potencia mundial en el siglo XVI. Eta arrazoi nagusietako bat da, hemen aurkitzen zialako material nagusiak itsasontziak eraikitzeko. Hemen oso burni ona ekoizten zalako, ferreriak zeuden. Eta gero ere bai, hemengo egitura lotura zuzena daka Euskal Herriko basogintzarekin. Itsasontzi horiek, esan dezakegu, aldez aurretik ja sortzen hasiak zirela basuan. Aritzi pina abarrak adarra zaintzea, bideratzea, eta horrekin lortzen zuten basogintzaren ekoizpena optimizatzea. La hipótesis más extendida sostiene que los constructores vascos aprendieron las técnicas de los comerciantes normandos, que la innovación tecnológica llegó del norte de Europa. Agote no está totalmente de acuerdo. Hori mito bada eta ez dago bat ere frogatuta inolaz ere bikingomania baten ondorioz, ez? Baina bai egia dela, Eskandinaviako herriak interesatu dielako haien itsas historiaz eta itsas teknologiaz eta balioan jarri izan dute. Eta besteok ez dugu ematen du haiek izan diala itsas gizon nagusi bakarrak eta hori ez da horrela. Egon dira trukaketak bertakoen itsasontziak baino hobeago baldin bazian, orduan kopiatu egiten zituzten. Bai. Resulta imposible, por tanto, saber quién copió a quién. Sin embargo, hay un hecho histórico que demostraría que también los vascos fueron capaces de aportar avances tecnológicos. El cronista Giovanni Villani relató la llegada de 2 barcos de factura vasca al puerto de Venecia. Le llamó la atención algo que nunca había visto. En su crónica llamó timón navarro o bayonés al tipo de timón pensado para barcos de gran tamaño. La primera vuelta al mundo se ha llegado a comparar con el viaje a la Luna. Ambas fueron grandes gestas e hitos históricos, cierto, pero a menudo se olvida otro factor que une ambos logros. Se culminaron gracias a los mejores profesionales de la época. Toda la gente que se embarcó, o fundamentalmente la mayor parte de la gente, eran gente que desde el punto de vista técnico eran lo mejor que se podía encontrar en ese momento probablemente en toda la península. Tenemos dos profesionales fundamentales en ese aspecto. Uno es el carpintero, que es el capaz, obviamente el que es capaz de que con cualquier madera hacer cualquier arreglo, etcétera, incluso armar un bote con 4 maderas que lleven a bordo, etcétera. Y luego está el calafate. Sin esos 2 profesionales a bordo, la navegación sería absolutamente imposible.
Xavier Armendáriz es historiador marino y ha estudiado, entre otros aspectos del viaje, el contexto tecnológico de la vuelta al mundo. Teníamos tecnología siderúrgica, teníamos madera, luego además teníamos la construcción de armas, o sea, teníamos absolutamente todo. Y en el sur de Euskal Herria, tanto en Navarra como en Álava, teníamos el lino para la fabricación de las velas, el cáñamo para hacer los cabos, lo teníamos todo. Teníamos todos los ingredientes. Todos ¿no? los ingredientes. Pero es que además, el tener todos los ingredientes no significa nada en sí mismo, sino que al tener un tráfico marítimo importantísimo, lo que hace es que los profesionales, con tantísimo trabajo, al final acaben aprendiendo mucho más, refinando los procesos industriales y por lo tanto mejorando la tecnología de una manera bárbara que en otros sitios probablemente no se diese. Yo lo suelo llamar el parque tecnológico del siglo XVI. Qué bonita Sí, idea. es así, sí, efectivamente, porque aquí lo teníamos todo. De las 239 personas que partieron de Sevilla, solo regresaron 18. 18 hombres. ¿Dónde estaban las mujeres? La investigadora Yanire Castrillo ha estudiado el papel que la mujer tuvo en la sociedad vasca durante los siglos XIV y XV. Tienen ciertas limitaciones o ciertas restricciones, pero para mí eso no es óbice para no señalar otros espacios que son una contribución importante al desarrollo de todo ese contexto que se forja con anterioridad a que Elcano pueda dar la primera vuelta al mundo y que de hecho lo posibilita, ¿no? Estos son bocetos de mujeres vascas del siglo XVI, obra del viajero alemán Christoph Weiditz. Mujeres como estas eran las encargadas de la venta del pescado y de la carga y descarga de barcos en el puerto. Participaban en reparaciones de infraestructuras o, como bateleras, en el transporte portuario. Eso las de clase humilde. Muchas mujeres de familias acomodadas fueron parte activa en las redes comerciales, como armadoras de barcos o en la compraventa de mercancías. El hecho de que se esté desarrollando el mundo del comercio es un factor propulsor del desarrollo naval. Hace falta crear barcos más rápidos, más grandes. La histórica ha sido ya estudiada y documentada, pero aún queda un paso. El reto está en transferir todo ese conocimiento a la sociedad, porque cuando una se para a analizar cómo son los materiales didácticos, especialmente los libros de texto que se utilizan hoy en día, qué tipo de exposiciones tenemos en los museos del País Vasco y de cualquier otro lugar, y muchas veces qué contenidos se insertan en los materiales divulgativos, si te paras a estudiar eso, dices, todo lo que se ha generado a nivel historiográfico no está presente aquí y hay un vacío importante. Hoy es fácil moverse por el mundo, le das una dirección al GPS y te dejas guiar por la voz. Las bases del GPS son dos, una cartografía súper precisa y tecnología para situarse en esos mapas. Para navegar en el mar de forma segura también se necesita eso. Lo que pasa es que hace 500 años era difícil disponer de esos recursos. Para empezar, no se conocía el mundo entero. Para las singladuras cercanas a la costa y los viajes por el Mediterráneo eran suficientes los llamados mapas portulanos. Proporcionaban una red de líneas con las direcciones de puerto a puerto, pero carecían, por ejemplo, de escala de latitudes. Se guiaban con el compás o brújula, pero no era una navegación exacta. La posición que obtenían combinando dirección y velocidad aproximada se llamaba punto de fantasía. El asunto está en que, claro, cuando comienzan la navegación oceánica en la época de los grandes descubrimientos, al alejarse mucho de tierra, la navegación de fantasía no sirve. Entonces sabían, en tierra se calculaban, sabían determinar posiciones, no posiciones, sino una de las dos coordenadas que nos da la posición, la latitud, sabían calcularla por observación de estrellas próximas al polo o del sol a mediodía. Entonces ya sabían hacer estos cálculos.
Itxaso Ibáñez es experta en técnicas de navegación y profesora de la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales de Portugalete. Estos cuadrantes y astrolabios se usan en clase. En el viaje del Cano se utilizaron este mismo tipo de instrumentos. ¿Cómo se posicionaban mediante ellos? Alineando el cuadrante con la estrella polar se obtiene la altura del polo sobre el horizonte. Esta altura equivale a la latitud. Si ya tenemos aquí 70, del polo al horizonte... En el hemisferio sur se necesita otra estrella que cumpla esa función, una estrella que indique el sur. Ahí tenemos la Cruz del Sur o la constelación de Crux, pero no hay pruebas de que la utilizaran en la vuelta al mundo. Se valieron de los astros para navegar, efectivamente, pero sobre todo utilizaron el Sol. Así lo atestiguan las anotaciones del piloto Francisco Albo en el diario de a bordo de la nao Victoria. Para calcular la latitud utilizaba el astrolabio. Al ser peligroso mirar directamente al Sol, el instrumento se alineaba mediante estos orificios mientras colgaba de la mano. Por eso decían que pesaban el Sol. Determinaba todos los mediodías la latitud utilizando la observación del Sol a mediodía y la consignaba en el diario. Posiblemente usara también la observación de la polar cuando se podía o incluso de la Cruz del Sur. Está la observación de la altura del Sol. Recoge la información, recoge los grados que le daba la altura, recoge la declinación que tenía el Sol aquel día y el cálculo de la altura del polo sur o la latitud, que es lo mismo, que le daba y a veces comparaba pues, con la latitud que conocían que tenía el Cabo de Buena Esperanza. Entonces decía, pues hemos andado a estos rumbos y hemos andado tantas leguas. Calcular la longitud o distancia recorrida ya era más complicado. Muestra de ello es que durante mucho tiempo se dijo que la longitud era un límite impuesto por Dios a la inteligencia humana. Hasta que en el siglo XVIII se inventó el cronómetro marino, el cálculo de la longitud dependía de la experiencia del piloto. Además, la expedición partió con un error básico. La geografía medieval se basaba en la tradición de Ptolomeo. Pensaban que la Tierra era menor de lo que realmente es. De ahí que Colón descubriera América cuando se dirigía hacia la India, y por eso se les hizo tan larga la travesía del Pacífico a Magallanes y Elcano. La información geográfica obtenida en las diferentes expediciones se depositaba en la Casa de Contratación de Sevilla para formar el llamado Padrón Real, una especie de base de datos o mapa del mundo conocido. En este mapa de 1527 ya se recogen los descubrimientos de la primera vuelta al mundo. Se considera el primer mapa científico porque muestra una escala de latitudes exacta, fruto de la observación empírica. El desarrollo de la tecnología marina y la ciencia hicieron posible la primera vuelta al mundo. Pero, ¿se puede entender desde nuestros días lo que consiguieron entonces? ¿Es posible comparar aquel contexto tecnológico con el actual? Era una tecnología punta a nivel mundial. Esa industria hoy la tenemos que trasladar al siglo XXI. Y significa que tenemos que desarrollar tecnologías que sean competitivas y que sean capaces de colocarnos en el mundo. 500 años después, ha llegado el momento de volver a ese mar que nos dio prestigio mundial. Aunque lo hayamos olvidado, le debemos mucho, y el mar nos puede dar más todavía. Tecnalia tiene en marcha un proyecto para la construcción de parques eólicos flotantes. Hay una gran oportunidad de desarrollar una nueva industria, como esa de hace 500 años, que sería la fabricación de esas plataformas flotantes. En Euskadi tenemos toda la cadena de valor, desde la generación, desde el molino, pasando por la propia plataforma, transformadores, gente que hace cables, gente que hace cadenas para
para fondear, y eso es una oportunidad que viene del mar. Munduari ozeanoak zabaldu dizkion kultura izan da guria. Itsasoa eukitzea sekulako abantaila da, nahiz eta gaur egun ez dakana inbesteko trascendentziarik. Etorkizunera begira, etorkizuna itsasoan. Zalantzarik gabe, azken finean, askotan aipatzen da lurraldetasuna, baina itsasotasuna ez da aipatzen, ez?